En este ejercicio nos piden calcular el ángulo y los lados faltantes de un triángulo ocupando la ley de los senos, para lo cual lo primero que tenemos que hacer obviamente es dibujar el triángulo. No tenemos que colocar las medidas exactas, ya que esto es nuestra escala. Entonces escribimos el ángulo A, tiene un valor de 60 grados. Luego el ángulo B tiene un valor de 45. Y el lado A, que es opuesto al ángulo A. No tenemos que colocarlo en un orden específico, únicamente respetando que sean opuestos los lados. Por ejemplo, el ángulo C, que está aquí, tiene su lado opuesto de este lado. Y el ángulo B tiene su lado opuesto justamente acá. Así que nuestras incógnitas son el ángulo C y los lados B y C. Así que procedemos a hacer los cálculos. Primeramente podemos calcular el lado B. Ocupamos el lado A, que sería 4, sobre el seno del ángulo opuesto, que es 60 grados. Esto es igual al lado B sobre seno de 45, que es el ángulo opuesto. Así que B lo obtenemos multiplicando de esta manera cruzado, 4 por seno de 45, dividido entre el que sobra, que es seno de 60, lo cual nos da 3.26. Así que tenemos ya esta incógnita resuelta. Ahora calculamos el ángulo C, que será restando 180, que es la suma de los tres ángulos de un triángulo, menos 60 y menos 45. Esto nos da 75. Así que lo colocamos aquí. ¿Vale? Y ya por último calculamos el lado C. Volvemos a ocupar el lado A, que es 4 sobre seno de 60. Esto sería igual a C sobre seno de su ángulo opuesto, que es 75 grados. Así que C va a ser igual a la multiplicación cruzada de 4 por seno de 75 grados sobre seno de 60, lo cual nos da 4.46. Así ya tendríamos las tres incógnitas resueltas. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Aquí nos dan como datos los ángulos A y el ángulo C, así como el lado C. Así que nos quedan como incógnitas el ángulo B y los lados A y B. Así que comenzamos calculando primeramente el ángulo. Tenemos que restar 180 menos 120 menos 30, lo cual nos da 30 grados. Así que este ángulo vale 30. Ahora podemos calcular el lado A, para lo cual ocupamos el lado de 10 sobre seno de 30. Y esto es igual al lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 120. De esta manera, multiplicando cruzado, tendríamos que es 10 por seno de 120 sobre seno de 30, lo cual nos da, ya haciendo las operaciones, 17.3. Entonces esto es 17.3. Y ya por último el lado B, para lo cual vamos a ocupar nuevamente el ángulo opuesto del lado B y a 10 sobre seno de 30. Aquí no tenemos que multiplicar de manera forzosa cruzado, ya que podemos observar que son iguales y lo podemos esto cancelar. ¿Vale? Entonces esto se quedaría cancelado y aquí podemos ver que 10 es igual a B. Así que B vale 10. ¿Vale? B vale 10, así que eso sería ya resuelto este ejercicio. Ya por último veríamos un ejemplo más. Y nos piden aquí calcular el ángulo A, el lado A y el lado C, ya que nos dieron como datos A, el ángulo B, al ángulo C y el lado B. Así que podemos comenzar calculando el ángulo A. Tenemos que restar 180 menos 30 menos 135, lo cual nos da 15 grados. Entonces este ángulo es igual a 15 grados. Luego podemos calcular al lado A,
para lo cual ocupamos su ángulo opuesto, que es el de 15 grados, el que acabamos de calcular. Y ocupamos ahora al lado B, que es 3 por raíz de 2 sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 30. Así que A va a ser igual a la multiplicación cruzada, 3 por raíz de 2 y esto por seno de 15. Todo dividido entre seno de 30, lo cual nos da 2.19. Así que esto es igual a 2.19. Y ya por último calculamos al lado C. Entonces ocupamos nuevamente al lado B, que es 3 por raíz de 2, esto sobre seno de 30. Esto es igual al lado C sobre seno de 135. Así que ya al multiplicar cruzado y dividir entre seno de 30, esto nos da igual a 6. ¿Vale? Así que ya tendríamos nuestras 3 respuestas de este último ejercicio. Vale, chicos, y aquí sería todo. ¿Vale? Hasta pronto.